Continuamos con esta su revista familiar de variedades, enlace semanal. Y en este instante vamos a dedicar un tiempo a hablar de uno de los sectores icónicos del centro histórico de Santiago. Un barrio a los que muchos quieren, no necesariamente porque vivan en él o hayan vivido, sino porque de alguna manera u otra les toca ingresar al centro de Santiago, visitan las áreas. Hoy día muchos turistas se pasean por y justamente hay alguien que se ha dedicado a escribir sobre ese sector. Me refiero a Los Pepines. Y justamente tenemos aquí el autor del libro Los Pepines, vivencias y personajes de mi barrio, a Eduardo Cordero. Saludos, buenas noches. Bienvenido. Muy buenas, encantado de estar en este distinguido espacio. Para mí es un placer. Bueno, como decía Nicolás, Los Pepines, hablar de Los Pepines es hablar de historia en Santiago. Lo que es La Joya, Los Pepines, son lugares icónicos. A usted, ¿qué le motivó a escribir este libro? Dar a conocer lo que es este barrio de Santiago, y vemos ahí que nos habla de los personajes, de las vivencias. ¿Puede decirnos qué le marcó para escribir este libro? En primer lugar, mi nacimiento. Yo soy oriundo del barrio de Los Pepines, mi familia completa. Somos nacidos y criados. Yo nací en el área de las Tres Cruces. Okay. También pertenece al... Pero a los 14 años me mudé a la Vicente Estrella y viví la vida entera en la Vicente Estrella. Desde pequeño siempre fui muy observador de las cosas que sucedían en el barrio y de muchos personajes que me marcaban por las cosas que hacían, personajes que eran muy pintorescos, personajes que generaban muchas anécdotas y muchos recuerdos, y comencé a tomar notas y a guardar en mi memoria esos momentos. De esos personajes, ¿usted podría mencionarnos algunos de lo que considera más icónicos, de los que la gente pueda más recordar de allá del barrio? Miren, en Los Pepines había un señor llamado Carlos Almonte. Ay, sí, famoso. Carlos Almonte vivía en la calle Cuba, esquina Doctor Eldon, era dueño de un colmado La Alegría, pero también era boxeador. Era un excelente bailador de tango. Yo lo conocí como bailador de tango. Sí, era un excelente bailador de tango. Apoyaba el deporte, apoyaba el arte, la cultura. Inclusive él donó el primer local del Club de Los Pepines, a ningún costo, fue donado por el señor Carlos Almonte. Qué bien. Es decir, que es un personaje icónico. Tenemos personajes de la farándula como Johnny Pacheco, sí. Piro Valerio, que es el ícono de lo que es el son en República Dominicana. Bueno, es el barrio del son, Los Pepines. Correcto. Víctor. También. Rafael Colón, Rafaelito Martínez, Patricia Pereira, en fin, una gran cantidad de personas, y también personajes muy pintorescos, por ejemplo, como podemos mencionar a Rafael El Orejú, le decimos así, Rafael El Orejú, que estaba en todos los velorios, era un chochueca cibaeño. Podemos mencionar, por ejemplo, a personajes como Georgie Pereira, Pancholito, su papá, Pancholo Pereira, que fueron gente que dejaron su impronta y su huella en Los Pepines. Y así podemos mencionar a muchos que están ahí en el libro. Hay personajes que quizás la generalidad no lo conozca, pero sí en Los Pepines significan o han dejado alguna huella. Claro que sí. Fellito Ventura, que es el papá de los Ventura. El papá de los Ventura. Blanco Ventura. Papá de Blanco, sí, de Eduardo, de Wilfredo, de Miguel. Fellito era todo un personaje en lo que es Los Pepines. Aunque él nació en Bellavista, pero desde jovencito se mudó en Los Pepines. Estuvo preso en la 40 por su posición antitrujillista. Y muchos otros, por ejemplo, Juan Galeno, que no es muy conocido en lo que es Los Pepines adentro, pero sí en la parte de las Tres Cruces. Juan Galeno era un filósofo, Rosacruz, pero también era gallero, hacía tinte para el cabello, fabricaba espuelas de gallo,
cuadros de Giorgi Morel, el pintor, se lo hacía a él, los marcos. Okay. Y así una serie de se personajes. mencionan locales quizá que fueron centro de atracción en un momento determinado. Sí, la barra de Juan Burgos, que fue una... La barra de Juan Burgos. La barra de Juan Burgos, en la Doctora de Constantomé, el colmado Vita, que estaba en la calle Beler. El capítulo de Colmado Vita es una antología. Mi novia no está ahí, el colmado Sí, Mi Novia. Mi porque Novia, eso sí ese está muy- era famoso. El colmado Mi Novia, donde Sí. vendían borugas. Borugas, Era de sí, de Manolo. Manolo, Sí, el vecino. Sí, 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 estaba frente a Fellito Frente Ventura. a Fellito ahí. Si le fueran a preguntar a usted, fuera... Perdón, y hay un establecimiento que es un ícono, Casa Bader. Bader, hay un capítulo de está Casa ahí. Bader, Sí, hay un sí, capítulo sí, de Casa Bader que está muy bueno. Desde sus orígenes, de cuáles fueron los primeros freezers que ellos instalaron, Ya. que eran sin electricidad. No, y las figuras que han desfilado por ese Casa Bader. No, esto es un museo. El famoso Don Francisco fue Sí, a sí, hacer una un fotografía. reportaje. Sí, vino a sí, hacer- sí, así es. Los Pepines es un símbolo de Santiago, casi como el monumento que nos identifica donde quiera, ¿verdad? Que uno está, hablan de monumento. Cuando usted está, el que está fuera del país y le hablan de los Pepines, ¿qué cosa es que realmente se identifican los Pepines? O sea, de aquel entonces, ahora porque hay muchas personalidades, figuras importantes, que nacieron los Pepines, se creen los Pepines y hoy se conocen en muchos países del Claro mundo. que sí. Pero ¿qué cosa es que hace diferente a los Pepines por la cual ustedes dedican tantas cosas, lo que escriben y lo que vienen, hacen Y reportajes? sienten tanto orgullo de Sí, ser Sí, de sí, los sí. Pepines. En primer lugar, el carnaval. Ay, sí. El carnaval de Santiago, hablar del carnaval de Santiago es hablar de los pepines. Hay una careta pepinera. Una careta pepinera exactamente. y una careta Y una comparsa. Joyera. una joyera y muchas comparsas. Por ejemplo, Raudy Torres, que es pepinero, es el roba la gallina más famoso de toda la historia del carnaval. Nació en los Pepines. Sí. Tenía familia en la Oye, joya. ¿qué? Tenía familia en la joya, Raudy, sí. Y todos los personajes del carnaval, el son, cuando se habla de son, No, se no, habla no, sí. de los Pepines. Bueno, todavía los domingos es famoso un El punto que son de hay. Antonio Queca se ha convertido en toda una institución. No donde- caben en el local y en la calle que hay que hacerlo. ¿Tú no has ido, así es, Frank? así Sí, es. claro, Sí. sí. Y claro, las costumbres y vivencias de los pepineros son de antología para distinguirnos como uno de los barrios más populares del país. Y tenemos un ícono que es de fama internacional, que es Johnny Pacheco, Johnny que nació en la calle General Luperón. Ahí está el Cafre también. Sí, el el Cafre. Cafre. José Miguel Román. El Cafre es lo máximo en salsa desde el punto de vista de animación. Eso es así. Sí. Esta obra, ¿dónde podemos adquirirla? Ahora mismo está colocada en la librería Papelería Abreu en Villa Olga. Estamos esperando, ya solicitamos en librería Cuesta para ser vendida en Santo Domingo y Santiago. Y prácticamente en esos dos lugares que ahora mismo estamos... Se pueden hacer pedidos quizás de manera personalizada. Sí, a sí, sí. sí, través me del- pueden llamar a mí y podemos Y evalúe la posibilidad de colocarlo en la plataforma de Amazon y eso, que ahí ellos tienen unos mecanismos que permiten que se pueda difundir a nivel Correcto. internacional. Y va a tener mayor difusión porque el 15, 16, 17 del mes de octubre, ya estamos en octubre, se va a celebrar en Nueva York en la Feria Dominicana del Libro y fuimos invitados por el pero qué comisionado bien. de Cultura de Nueva York, representando a la República Dominicana, para que estemos presentes. ¿No? Vamos hasta allá 15, 16, 17 firmando los libros que los Qué lectores de Estados Unidos, de Nueva York, bueno, Nueva York y todas Los las estados ciudades, vecinos ahí que van, estén sí, cerca sí, y que sí. puedan llegar por Manhattan, que va a estar allá, vamos a reunirnos allá con los dominicanos y los pepineros. ¿Algún relato, anécdota que la población todavía no conoce, pero que sí está plasmada en ese libro? Hay muchas historias, por ejemplo, yo hablo de la historia de la iglesia de la Altagracia. La iglesia de la Altagracia, el primer templo estuvo en las Tres Cruces, en la calle Beler, cerca del monumento. Oh. Claro, no estaba fue en el año 1870, no estaba el monumento, claro. Pero desde ahí, la gente del pueblo abajo, digo el pueblo abajo de lo que es Cuba, la calle El Sol, la calle Cuba, todo esto, decían que era muy lejos, las Tres Cruces era muy lejos porque había que cruzar muchos caminos y muchas hierbas. Entonces ellos dijeron que estaba demasiado lejos de ellos.
que había que bajarla más. Entonces se construyó en la donde está ahora, en la Luperón con Calle del Sol. Pero sucede que eso fue ya para 1874, no había muchos recursos y esa iglesia fue cobijada, una parte de zinc y otra parte de yagua. Entonces cuando estaban en misa y caía un aguacero, todo el que estaba en la yagua se mojaba y tenía que entonces Para el zinc. para la parte de zinc. Eso es algo jocoso. Y otra cosa de la iglesia de la Altagracia, que la primera campana que se puso en la iglesia de la Altagracia fue de un barco que naufragó frente a la costa de Puerto Plata, donde llevaban 4 campanas que iban a ser colocadas en la Catedral de Ciudad México. Entonces al hundirse, solamente pudieron rescatar una y la trajeron y para acá. la regalaron así Oye. a la iglesia de la Altagracia. Reiterar finalmente cómo conseguir la obra. Si hay un número al que se puedan Si hay comunicar con un usted. número. Ya dije, librería Papelería Abreu y al 809-223-2033. Bueno, gracias Gracias, Eduardo. a Eduardo, sí. Sí, realmente, Interesante. claro. O sea, lo que él ha dicho aquí nos motiva entonces a leer la obra. Eso es así. Y ojalá que en todos nuestros barrios aparezca un Eduardo que rescate la historia de esa comunidad y permita que la gente la conozca. Porque hay muchas cosas ahí que van a motivar a los pepineros a sentirse más orgullosos. Gracias a Eduardo Cordero Un por placer, acompañarnos. cómo no. Nosotros continuamos.